Bien, habíamos visto lo que son el modo de facturación, el nuevo sistema, por ejemplo, de lo que es facturación. Estábamos en el paso 3, ¿no? En los tips, ¿no? Que hemos visto, ¿ya? ¿Quiénes están obligados a usar las modalidades en línea? Ya sabemos, en línea quiere decir cuando nosotros estamos ya conectados ya directamente ya con impuestos nacionales. ¿Para qué? Para poder nosotros facturar y pedir una autorización. Entonces, automáticamente, como estamos conectados en línea con lo que es el SIM, automáticamente nos da lo que es la aceptación y recién podemos facturar. Eso es ya la modalidad en línea, ¿no? Que estamos ya dando lugar desde el año pasado, desde el 1 de diciembre. Ya, ¿quiénes están obligados, por ejemplo, a usar estas modalidades? ¿Ya? Dentro de lo que es el este. Un minutito, por favor. ¿Aló? ¿No se escucha audio? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. A ver, un minutito, me esperan, por favor. Pasa, pasa. Sí, la yo me dice que su tío Waldo le había dicho que le hable a usted. Ay, que me quedan esto de las facturas es. Mm, que le diga que mañana en la mañana le voy a hablar, que está en clases, dile. Ya, Por favor, yo ya, que le diga, no tengo yo su número aquí. ya, ya, ya. ¿Ya? Por favor. Hola, hola. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver quiénes están obligados ya están obligados ya a lo que es ya a usar estas modalidades en línea. Progresivamente el SIN va a ir sacando las resoluciones, ahora estamos en el tercer grupo, ya, que es hasta octubre, que tienen ya lo que es un plazo para poder ya ingresar a lo que es ya estas modalidades. ¿Ya? Entonces, progresivamente el SIM va a ir sacando resoluciones con la lista del NIT, ¿no? Donde obliguen, o sea, están obligando a dejar ciertas modalidades y pasarse a alguna de la modalidad en línea, ¿no? Que son estas cinco, ¿no? Entonces, en salir es la resolución ya normativa del directorio, ya que es la 12, donde tiene, por ejemplo, una lista ha tenido, por ejemplo, ¿no? La primera ha tenido una lista de 171 empresas, ¿no? Que sí o sí han ido migrando a lo que es las facturaciones en línea hasta diciembre del 2021, que es ya diciembre, 1 de diciembre, ¿no es cierto? Son por lo general ya en esta lista los bancos, supermercados ya y empresas de facturación ya masiva. O sea, ¿qué quiere decir? Ya que empiezan ya a facturar ya masivamente, ¿no? Por mucha facturación. Entonces esas son las empresas que han ido, por ejemplo, migrando y han ido ya dando lugar a lo que es ya esta facturación en línea. Bien. Vayámonos con el cuarto, ¿no? ¿Qué características tienen las empresas que irán siendo obligadas a facturar en línea? No hay una condición, ya aquí dice, no hay una condición previa definitiva para saber que una empresa la subirán, por ejemplo, a una modalidad en línea. Según, por ejemplo, la resolución 11, la resolución normativa de directorio, RND quiere decir resolución normativa de directorio, la 11, ya que está aquí en el último, ya, del sistema, por ejemplo, de facturación, del nuevo sistema de facturación, ya del 2021, se tomarán las siguientes variables, por ejemplo, para que de forma interna el SIN, o sea, impuestos nacionales, vaya dando, por ejemplo, de alta a algunas modalidades en línea de forma, por ejemplo, obligatoria.
Vamos a ver, por ejemplo, aquí son seis, ya, seis variables que empieza, por ejemplo, uno, van a tomar en cuenta la actividad económica que tiende, por ejemplo, a tener cada empresa, el número de actividad económica que tiene, el volumen, por ejemplo, de facturación, si es masiva, no es masiva, ¿ya? El comportamiento tributario, que si bien, por ejemplo, hay un comportamiento tributario que maneja, por ejemplo, lo que es impuestos nacionales, para dar, por ejemplo, lugar a los que son habituales, o sea, facturan, por ejemplo, y pagan con normalidad, por ejemplo, lo que es ya sus impuestos, ¿ya? Y que hay algunas empresas que tienden, por ejemplo, ¿no? A tener, por ejemplo, las multas, por ejemplo, las sanciones a deberes formales. De igual forma, por ejemplo, hay empresas que ya empiezan ya a dar lugar a lo que tengan pérdidas, digamos, para no pagar lo que es ya el IUE, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, esos comportamientos, por ejemplo, de lo que es el tributario, dentro de lo que es ya el comportamiento del contribuyente, o sea, del pasivo, ¿no? Del sujeto pasivo. ¿Ya? Y E, que es el monto total de la facturación. Hay, por ejemplo, directamente hay empresas, hay personas, por ejemplo, o profesionales, ya profesionales libres o profesionales de oficio, ya les he indicado el día viernes, donde el cual ya bien tiende a dar lugar a lo que es ya este tipo de comportamiento de lo que es la facturación, ¿no? Que si es elevada, media o baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya tiende a dar lugar a ese comportamiento. Bien, ¿no? Y por último, vamos a ver lo que es el comercio electrónico, ya, y los servicios conexos dentro de lo que es ya los software que utilizan directamente las empresas, ya, para su facturación. Por ejemplo, lo que es la computarizada, digamos, ¿no? El impuestos nacionales le exige, por ejemplo, a la computarizada a tener su propio software para poder tener, ya, y con ese software empezar a trabajar conjuntamente con lo que es ya impuestos nacionales. Entonces, en ese sentido, empieza a dar lugar a eso. ¿Ya? Bien, 5, vayamos con lo que son los libros de compras y ventas. No, antes eran libros de compras y ventas. Ahora es el registro de compras y ventas, ¿no? Dentro de lo que es este sistema del CIET, ¿no? Desde diciembre, por ejemplo, del 2021, ya no va más el LSB, que era lo que es el software facilito, ¿no? Entonces va a ir, por ejemplo, si no, el registro de compras y ventas del CIAT, ¿no? Aclarar que el LSB facilito se descarga, por ejemplo, instalado ya en lo que es el PC, ya en cambio el CIAT no se descarga, ¿no? Ni instala, ¿no? Sino que se accede, por ejemplo, desde la página del SIN, ya, y es todo, por ejemplo, online, ¿no? Con internet, ya siempre va a ser con internet, ¿no? Pese a todo que, por ejemplo, con el facilito se podía trabajar, se podía instalar ya algunos formularios ya sin internet, ¿no? Entonces se podía hacer eso. Mientras ahora con este CIAT, con este nuevo sistema, ya tiene que forzosamente tener internet, ¿no? El CIAT no se puede descargar o instalar, ¿no? Pero eso sí, para cuando nosotros hagamos, por ejemplo, lo que son ya, o ustedes hagan, por ejemplo, lo que es ya el IUE, entonces van a tener que descargarse, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, les voy a enseñar a descargar o a instalar directamente, ¿no? ¿Ya? Las modalidades ya en línea y ya no enviarán los libros de ventas, ¿no? Ya no van a enviar, ¿por qué? ¿Por qué no van a enviar ya? Antes, por ejemplo, no era en línea, o sea, no teníamos, por ejemplo, cuando estábamos en Facilito, ya no teníamos esa conexión, por ejemplo, de lo que era ya el contribuyente con el SIM, ¿no? O sea, con impuestos nacionales, para poder facturar y ellos nos acepten. Mientras ahora, cuando yo estoy vendiendo y quiero facturar, automáticamente tengo que pedir ya que me acepte el SIM, me acepta, una vez que me acepta, recién puedo facturar. Entonces, ya el SIM sabe, ya está en sistema, que yo como vendedor
automáticamente yo estoy ya facturando. Entonces, ya no es necesario que yo haga, por ejemplo, lo que es el registro de ventas. ¿Por qué? Porque si yo entro al registro de ventas, automáticamente me va a salir todos esos registros de ventas, ¿no? Ahora, de compras, sí, porque yo puedo comprar también, puedo comprar algunas mercaderías, por ejemplo, ¿ya? O algunos bienes, por ejemplo, para mi empresa, que sea dentro de la actividad, por ejemplo, de giro de la empresa, dentro de mi actividad. Entonces, automáticamente puedo comprar ya también en línea, pero eso también está registrado ya. Pero, atiendan, hay un pero, que también puedo comprar ya a mis proveedores que tienden, por ejemplo, a tener factura manual. Entonces, eso yo tengo que cargarlo a lo que es este registro de compras y ventas, como también de ventas. Entonces, en ese sentido, ya empezamos, por ejemplo, a dar lugar a eso, ¿no? Entiendo. Entonces ya las modalidades, por ejemplo, en línea, ya no, dice, enviarán los libros de ventas. Tiene sentido porque, sin embargo, para los libros de compras es una utopía, por el momento, pensar que todas las facturas serán en línea. ¿No? No todas las facturas van a ser, si yo compro algo, no todas las facturas, por ejemplo, van a ser en línea. Van a ser, por ejemplo, puede ser que las facturas sean por ejemplo, lo que es ya manual o puede ser prevalorada o puede ser que sea computarizada, que esté en el sistema anterior, que siguen en el sistema anterior, ¿no? Hace rato ya hemos indicado, ¿no? El día viernes lo hemos indicado. Entonces, automáticamente empieza, por ejemplo, a darse lugar a eso de lo que es compras y en compras tienes que ya acudir a lo que es y ahí tienes que cargar lo que son las facturas que tengas tú y que no estén en línea. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Entonces, porque siempre van a existir facturas que no estarán en línea, como las manuales, las computarizadas, las prevaloradas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Ahora, entonces, si bien existirán facturas, por ejemplo, precargadas, que ya están cargadas en el sistema y donde tú estás ingresando con lo que es ya un minutito, a ver, un minutito, antes de que se corte, ya, bien, ya, que tú estás, por ejemplo, ya cargando, automáticamente esas facturas ya manuales computarizadas, entonces tienes que cargar vos, ¿no? Entonces, si están precargadas, ya están recargadas por el SIM, ya por este sistema que es el SIAT, ya sugeridas en la sección, por ejemplo, de registro y compras, ¿no? Del portal SIAT del SIM. Si bien nosotros entramos a lo que es ya el SIM o el SIAT, por ejemplo, ya, entonces automáticamente entramos a lo que es la página del SIM, ¿no? Que van a ser aquellas que ya sabe, por ejemplo, lo que es impuestos nacionales, ¿no? Que existen porque se emitieron en línea. De todas maneras, vamos a tener que insertar manualmente otras facturas, ¿no? Que no están en línea, ¿no? Que ya hace rato les he explicado, para completar nuestros reportes de libros de compras, ¿no? Los reportes ya seguirán siendo mensuales para todos, ¿no? Mensualmente los reportes. Si no vos, si es que vos no tienes movimiento, igual que los formularios, ¿me entiendes? Los formularios estamos hablando de los formularios de 200, ya de 400 y demás formularios, ¿no? Que si vos no presentas, ya, puedes decir vos, ¿no? Pero si yo no he vendido, no he comprado, no he hecho movimiento, ¿y para qué voy a presentar? Tienes que presentar en cero, o sea, eso se llama sin movimiento. Si no presentas en cero, automáticamente Impuestos Nacionales te va a ir sancionando. Vas a ir pagando sanción, interés y demás. ¿Entiendes? Porque interés te cobra los Impuestos Nacionales. Entonces, en ese sentido, ya vienes, por ejemplo, a dar. Ahora es igual, el registro de compras y ventas. Si vos no presentas tus registros de compras y ventas, automáticamente también te va a sancionar, porque eso también tiene una multa, ¿no? Y que más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que son cuáles son los pasos para poder dar lugar a las multas por incumplimiento a deberes formales.
Entonces, en ese sentido, siempre nosotros tenemos que ver. Y todos los meses, ¿no? Si nosotros hacemos transacciones, ¿no? Intercambios, transacciones e intercambios de ventas, ¿ya? Y compras, automáticamente tenemos que ya realizar lo que es el registro de compras y ventas. Antes, el registro de compras y ventas, cuando era el facilito, nosotros pagábamos ya según lo que, o sea, presentábamos según lo que era ya ¿no? El último dígito del NID. Mientras ahora ya el registro de compras y ventas, nosotros ya tiene ya una fecha fija, que es el 9 de cada mes, ¿no? Y entonces automáticamente pasa el 9 de cada mes y automáticamente te sancionan. ¿Por qué? Porque no has presentado en esos días. Pero hay una cierta límite, por ejemplo, para poder presentar. Y más adelante vamos a ver, ¿no? Los reportes seguirán siendo mensuales para todos, ya, pero aquí la diferencia del sistema de facturación ya 2021, o sea que ya no es libro de compras y ventas, ahora es registro de compras y ventas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta está ahí? Tal vez. Sí, en el caso de registro de compras y ventas, se puede ir cuando las no en línea, pues, se puede ir subiendo al sistema conforme se vaya facturando o es preciso esperar acumular todo en uno y subir en un solo archivo. Si Ujú. eso repercute este, en que en el cómo salga en el sistema. Por ejemplo, si quiero ver yo la declaración del mes de febrero, si he ido subiendo de a poco, ¿me va a salir así o cómo es la forma ideal o cómo se debe realizar la subida del registro de compras, diré de ventas? Las de ventas, ya te he dicho, si es que estás en lo que es el sistema de facturación virtual, no es necesario que vos lo subas, porque ya lo van a subir los de puestos, o sea, el sistema mismo ya lo tiene subido. Ahora, si es que vos no estás dentro de lo que es el sistema en línea, automáticamente vos tienes que subir manualmente. Ahora, si vos tienes ventas hoy día, si es que tienes, o sea, tus facturas, por ejemplo, manuales, ya, o computarizadas, ya, que estás dentro de lo que es el sistema anterior, en computarizadas, ya, atiéndame bien esto, ya. Si vos tienes una factura manual y que no estás en línea con lo que es sistemas, o sea, impuestos nacionales, automáticamente vos también estás en la obligación de qué, de registrar al libro de ventas. Entonces, como no estás en línea, entonces vos tienes que hacer el trabajo manual. Entonces vos tienes que entrar a lo que es el CIAT y tienes que empezar a ingresar. Ahora, si tú tienes ventas hoy día, si digamos tienes 5 ventas, entonces lo ingresas a 5 ventas. Ahora, lo guardas. Entonces, mañana, si vos tienes mañana 2 ventas, entonces termina tu día, vos puedes ingresar al CIAT y puedes recargarlo las 2 últimas ventas. Entonces, todos los días puedes ir acumulando. Eso no te permite, por ejemplo, para todo el mes. Porque hay personas que lo hacen todo el mes, digamos, ¿no? ¿Por qué todo el mes? Porque tengo 9 días para poder cargar, digamos, ¿no? 9 días, porque ya. Entonces, en ese sentido, pues puedes hacerlo todos los días o cada 2 días, pero lo guardas. Entonces ya está guardado. Ahora, si quieres incrementar otras 2 facturas, lo haces otro día. Entonces, así ya vas disminuyendo el trabajo, por ejemplo, del mes. ¿No? Bien. En ese caso, entonces sí se puede guardar y ya el día 8 o 9 uno puede enviarlo, así es Claro, lógico, sí. Si tienes, por ejemplo, que enviarlo y si ya has registrado, por ejemplo, todas tus facturas que tenías que registrar a fin de mes, ya puedes ya pasar, por ejemplo, lo que es el antes del 9. Por eso el viernes les decía, nosotros estamos acostumbrados, bueno, aquí Impuestos Nacionales dice el 9. No, no es solamente el 9, vos puedes mandar el 8, el 7, el 5, el 6.
vos puedes mandar si ya has registrado todo lo que tienes de facturas, ¿no? Entonces automáticamente vos puedes hacerlo eso, ¿entiendes? ¿Ya? No solamente el 9 siempre tengo que mandar, o el 13, si termina en cero mi NIT, el 13 siempre tengo que pagar. No, ¿por qué esperar hasta el último si vos tienes ese plazo para pagar hasta el 13? Vos puedes pagar el 10, el 11, el 9 y demás. Antes, por ejemplo, de lo que es el 13 o antes de lo que es el 9, vos puedes, por ejemplo, ¿no? enviar lo que son tus declaraciones de lo que es el registro de compras y ventas o del registro de ventas y compras, ¿no? Entonces eso es correcto. Una pregunta más, Lisen. Entonces, el envío sí se debe hacer solo una vez, es decir, una vez que se acumuló de todo el mes, el envío de Claro, todas esas facturas que he ido guardando se hace solo una vez, ¿verdad? claro, lógicamente. O sea, todo el mes vos trabajas, haces ventas y compras. Entonces, de ese mes que tú has trabajado, tienes que mandar tus facturas. O si tienes de algunos, o sea, 120 días anteriores, también puedes mandar, si tienes algunas facturas. Pero esos 120 quiere decir que ese mes que has trabajado está dentro de lo que son los 120 días, ¿no? Entonces, si vos tienes algunas facturas que no has podido mandar el anterior mes, pero puedes mandar ese mes que estás ya declarando, ¿entiendes? ¿No? A ver, entonces, eso es, pues puedes mandar todos los días, puedes guardar, guardar, guardar. ¿Qué día ya he acabado mis facturas? Entonces, el cinco del siguiente mes, pues, mandas. ¿Para qué esperar el 9? ¿Me entiendes? Eso es. Y es por eso, atiendan esto, y es por eso la saturación, ¿no? El viernes les estaba diciendo que el sistema, por ejemplo, del SIN, sí, evidentemente se satura. ¿Por qué? O sea, está un poco mal, tiene algunos vacíos, por ejemplo, lo que es este software, lo que es este sistema, sí, efectivamente, ¿no? Pero también pues nosotros esperamos al último y que empieza, por ejemplo, a saturarse cualquier sistema que empiece a entrar, por ejemplo, los datos, cualquier sistema empieza, por ejemplo, a saturarse. Los mismos bancos, a veces el sistema se baja, ¿no? Se baja el sistema, ¿y por qué? Porque hay mucho registro, mucha saturación de lo que son los registros. Entonces, para eso, para poder y no tener, por ejemplo, ese problema de que está saturado o que el impuestos nacionales ya te empiece, por ejemplo, a multar, pero si yo he entrado estaba saturado, y ya les he dicho, impuestos nacionales nunca va a decir, sí, nuestro sistema se ha saturado, nunca va a decir, no, el sistema estaba bien, pero sin embargo, ustedes están intentando y está saturado. Entonces, y no les aceptan. Entonces, para ello, mejor es más antes, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Solo una pregunta más, dicen, eso lo vamos a poder ver más adelante, me imagino, en qué parte del CIAT uno va guardando y todo eso. Sí, voy a ir, por ejemplo, entrando a lo que es el CIED, pero no voy a registrar, ¿me entienden? ¿Ya? Yo voy a ir y yo voy a entrar con otro, por ejemplo, de un cliente. Ustedes muy bien saben que si ustedes van a aperturar lo que es ya el CIAT, automáticamente, o lo que ustedes son contribuyentes, tienen que tener su contraseña. ¿Para qué? Para que otras personas no puedan ingresar. Entonces, si bien yo voy a ingresar a lo que es el CIAT, les voy a indicar cómo se guarda, cómo se envía, cómo se puede rectificar. Incluso, ahí está, miren, estamos bien. Lo que son, por ejemplo, el registro de ventas, o sea, el registro de compras y ventas, también se puede rectificar. Rectificar quiere decir arreglar, modificar. Si vos te has equivocado con una factura, puedes modificarlo. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido, te da, por ejemplo, igual en el facilito, podías rectificarlo, ¿no? Entonces, los formularios también se pueden rectificar, se pueden modificar, se pueden solucionar, se pueden arreglar, siempre y cuando haya, por ejemplo, lo que es una resolución administrativa del SIN aceptándote, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si yo me he equivocado, por ejemplo, en decir
bueno, no eran 2000, era 20.000, o no era 20.000, eran 2000, ¿no? Si yo por error de taipeo lo he hecho, entonces ya voy a ir, por ejemplo, pasando lo que es una rectificación. De igual, el registro de compras y ventas se puede rectificar. Y dentro de lo que es ya el CIAT, les voy a ir dando algunas pautas, vamos a entrar ya y vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es estas rectificaciones. Pero eso sí, yo no voy a registrar, les voy a ir mostrando en dónde tienen que apretar, cómo tienen que hacer, dónde tienen que entrar y cómo tienen que entrar. ¿Me entienden? ¿Ya? Porque yo registrar no puedo, porque si estuviera registrando, lo estoy guardando, por ejemplo, al sistema. Y mi cliente me va a molestar, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Lice, ¿y no tuviera, digamos, una captura, digamos, de cómo estás registrado así, más o menos, para un guía? No, les voy a enseñar, o sea, les voy a decir dónde tienen que apretar, dónde tienen que hacer todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les voy a enseñar, les voy a decir dónde tienen que apretar, ¿me entienden? ¿No? Entonces, no puedo, por ejemplo, yo entrar a lo que es el sistema, porque el sistema inmediatamente se pone, por ejemplo, y el CIAT está con el impuestos nacionales, ¿no? No puedo yo ingresar así, así nomás. ¿Entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque cada cliente, cada contribuyente tiene su contraseña. Ahora, si ustedes tienen su NIT, van a ir trabajando conmigo y ustedes lo van a hacer en su NIT. ¿Entienden? ¿Ya? Porque ustedes como contribuyentes ya pueden ingresar, tienen su contraseña y van a poder ya realizar juntamente conmigo. ¿Entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido, por eso ya tienen que tener lo que es un NIT, digamos, ¿no? Si tienden a tener, ¿no? Los que tienen pueden ingresar con su NIT, ya, con lo que es su, inclusive para poder instalar lo que es el IUE, ya, tienen que tener, por ejemplo, su correo electrónico, su Gmail, ¿entienden? ¿No? Y imagínense, yo tengo que poner el Gmail, todo eso para poder instalar lo que es el CIAT en su PC. Entonces ustedes tienen que hacerlo. Claro, yo voy a estar con pantalla, ustedes van a ver mi pantalla, van a ver cómo yo estoy ingresando. Ustedes en su pantalla también van a tener y van a ver, van a ir viendo dónde yo estoy ingresando, qué estoy haciendo y ustedes ya van a hacer, ¿entienden? Ese es el modo de trabajo, porque yo no puedo darles un NIT, yo no puedo darles una contraseña. Ustedes tienen que tener su NIT, ¿entienden? Bien, Ya, está bien, Lice, gracias. no se preocupen, lo voy a hacer sumamente buenísimo, pero ustedes ya van a ir dando lugar a tomar nota, ¿ya? ¿Me entienden? Bien, 6. El RSB, o sea, los registros de compras y ventas deben ser presentados hasta el 9 de cada mes, ya les había indicado, ¿no? Así son los registros de compras y ventas ya en el portal del CIAT o del SIM. En el portal del CIAT hay lo que es del CIAT. En lo que es la página del SIM también hay, ¿no? Entonces, en ambos, o sea, en uno de los dos pueden ingresar. A partir de diciembre de 2020 debe presentarse hasta el 9 de día hábil, ¿no? Día hábil, ¿no? Entonces, si es que llega, por ejemplo, 9 domingo o feriado, al día siguiente pueden ustedes presentar, ¿no? Del mes siguiente, desde ya la fecha de emisión de la factura, ¿no? Entonces, esto es desde enero del 2022. Se debe presentar de diciembre hasta el 9 de enero. Ya no por el facilito, sino por el 7, ¿no? Que ya no es libro de compras y ventas, ahora es registro de compras y ventas. Es lo mismo, es lo mismo, solamente que es otro sistema, ¿no? Otro formato tiene, otro formatito tiene. Es lo mismo, pero si tiene es otro sistema, ¿no? Entonces otro formato. Entonces, porque te pide lo que es ya el nombre del proveedor, el nombre, por ejemplo, del comprador, el número de factura, el número de autorización, ya. Eso es lo que te pide, esos datos. Y en el facilito igual te pedía lo que es esos datos, ¿no? Pero es otro formato, ¿no? Entonces, en ese sentido hasta el día 9 del plazo de registros de compras y ventas de diciembre, día hábil o no o corrido, ¿no?
Este plazo límite tiene una diferencia, ¿ya? Y es que pueden registrar las facturas ya en el CIAT desde el momento que nos hayan emitido una factura de compras, ¿no? O nosotros hayamos emitido de ventas, ¿no? Ya no es necesario esperar a fin de mes para enviar todo, ¿no? Se lo puede hacer ya progresivamente, o sea, como les he dicho, si hoy día vendo dos, entonces guardo dos y al día siguiente otra vuelta puedo enviar, ¿no? Entonces es progresivo, ¿no? En el mismo más mientras ya tengamos las facturas, ¿no? Si yo tengo 10 facturas de compras, entonces lo pongo. Mañana tengo 5, lo pongo y lo guardo, ¿no? Entonces automáticamente es eso. Pero ya tienen un límite para poder, una fecha ya fija, que es el 9 para lo que son los registros de compras y ventas. ¿Entiendes? ¿No? Bien. Ahora, 7, el último, ¿ya? El último tips, ¿ya? Que son los tips, por ejemplo, de lo que es facturación, ¿ya? Los software ya proporcionado por el SIM, ¿ya? Estas modalidades, por ejemplo, en línea, van a tener disponible un software otorgado por el SIM, o sea, el SIM automáticamente te va a otorgar el software, ¿no? Entonces, otorgado por el SIM, este software tendrá las características estándar, ¿no? Y no se podrá, por ejemplo, hacer facturaciones masivas. No hay masivas en lo que son los softwares, ¿ya? De lo que es en línea, ¿no? Masivas u otras necesidades de ciertos contribuyentes. El contribuyente ya va a tener la opción de contratar a proveedores de software. Miren, nosotros tenemos que contratar lo que es los proveedores de software si es que tuviera, por ejemplo, necesidades particulares de facturación en su negocio, dependiendo de la modalidad en línea, ¿no? El contribuyente tendrá en algunos casos, como la facturación electrónica en línea, ¿ya? Que obtener una firma digital, ¿no? Que ya eso ya, ya viene dando, por ejemplo, ¿no? La firma digital tiene que tener. Entonces, para ello, lo que son los softwares, por ejemplo, de en línea, ¿ya? Lo que es el web en línea, lo que es, por ejemplo, electrónica en línea, automáticamente tiene que tener un software. Y ese software tienen que ustedes ya contratar, por ejemplo, a uno que vende software, ¿ya? Para poder ¿no? Y eso cuesta carito. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Hola, Lice. Adelante, adelante. Estás con un dispositivo al lado, por favor, lo puedes alejar. Eh, no, Adelante. no estoy. La pregunta era más antes que le voy a contestar. Ya no es ya no es como antes, cuando terminaban los NIT 012, 018, ya no toman en cuenta eso, No, tómame. sino que directamente todos los NIT que terminan 012 o 018 tienen que presentar hasta el 9 de cada mes. No, 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 no. Esto, por ejemplo, es solamente para el registro de compras y ventas. Ah, Ya. Si vos, ya. por ejemplo, tienes que pagar el IVA, es otro, son formularios. El IVA es el 200, el IT es el 400. Entonces, si vos tienes que pagar ya el IVA, ahí sí está valiendo lo que es el último dígito del NIT, el último dígito. Si tu NIT termina en uno, ya, al mes siguiente tu fecha límite es el 14. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, si termina en 3, ya, tu fecha límite es el 16 del mes siguiente. Pero eso más adelante les explico. ¿Entienden? Y con un cuadrito les voy a explicar. No hay problema de eso. Y ¿Ya? otra cosa más, Lice. Adelante. ¿Cómo uno puede saber, digamos, qué facturas me sirven y qué facturas no me sirven? Depende de la actividad económica que tú tengas, de tu empresa. ¿O ¿Ya? cuáles las puedo declarar? Claro, ahora si yo, por ejemplo, si yo como profesional, yo tengo mi buffet, digamos, entonces material de escritorio me van a pedir. Puede ser, por ejemplo, lo que es equipo de computación me van a pedir. Lo que es muebles y enseres me pueden pedir, ¿no? Alquileres me pueden pedir, ¿no?
Entonces de luz también me pueden aceptar. Entonces son cosas, por ejemplo, que te da directamente lo que es la facturación, son de acuerdo a la actividad de giro que tienes. ¿Qué quiero decir? ¿Qué actividad tú tienes y de acuerdo a eso? Entonces vos como contribuyente, ¿qué actividad tengo? Tienes la actividad, por ejemplo, de profesional. Entonces estas facturas te van a servir. Y eso es lo que tienen que decirte en el NIT, en el SIN, perdón, en impuestos nacionales, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna otra Ya, pregunta? gracias, Lisa. No te preocupes. Sobre lo mismo, lo último, dicen, entonces no hay una normativa que especifique respecto a los rubros, diré, las facturas que son válidos. Es Mm. decir, dependiendo del criterio y de cada funcionario, también te pueden decir esto sí, esto no. No hay una normativa en base, por ejemplo, pero eso sí, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la actividad que ustedes tienen, ¿no? Entonces, si vos tienes una oficina contable directamente, ¿qué es lo que compras para poder ya ah, hacer, por ejemplo, lo que es tu actividad? ¿Qué cosa necesitas? Necesitas computadora, necesitas muebles, necesitas, por ejemplo, lo que son hojas, esos son materiales de escritorio, ¿no? Ahora, por ejemplo, de farmacia no te permite porque no está dentro de tu actividad, pero eso sí, te dice, ¿no? Al último, a fin de año, te va a servir. ¿Por qué? Porque los profesionales, por ejemplo, no presentamos el IUE 500, presentamos el IUE 510. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice, por ejemplo, la normativa? El 50% del 25% ustedes van a pagar en efectivo, lo que es el impuesto sobre las utilidades. Pero los otros 25, el otro 50% del 25%, o sea, ¿qué quiero decir? El 12,5% vas a pagar en efectivo y el otro 12,5% puedes compensar con las facturas de gasolina, de restaurante, de ropa, de comida, de todo puedes presentar. Pero a fin de año, ¿entiendes? Eso ya presentas. Entonces automáticamente te dan esa cabida. Mientras las empresas atiendan, las empresas, ya sean unipersonales o sociedades, ya, o sea, jurídicas, ya tienen que pagar sí o sí el 25%. No hay compensación, pero hay una compensación con lo que es el ITE. Después, pero se les va a explicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, correcto. Bien. Cuidado que En digan, este, de farmacia no me sirve, entonces ¿para qué estoy pidiendo factura? No, eso te va a servir para poder lo que es a fin de año, ¿entiendes? Bien. entonces, en las empresas, ya sea unipersonales o de sociedad, por ejemplo, la compra de combustible o la compra de refrigerio para el personal, eso no se lo puede descargar en el mensual, sino en el IUE. No, eso por ejemplo de lo que son gasolinas puedes hacer, ¿por qué? Porque pueden ser para distribución de tus productos, ¿entiendes? ¿No? Pero en realidad, por ejemplo, lo que son por ejemplo, refrigerio, por ejemplo, ¿no? El refrigerio, ¿cuánto te va a costar el refrigerio? O sea, diario, ¿no? Pueden comprar pan, pero en el pan son gastos, por ejemplo, administrativos que hace la empresa. Ahí están los gastos administrativos que están. Esos son egresos, ¿no? Entonces son por ejemplo, el refrigerio, ¿ya? Son gastos generales, incluso lo ponen algunos profesionales, ¿no? Pero hay por ejemplo, hay una cuenta específica, por ejemplo, ¿no? Refrigerio al personal, pero eso no te va a costar, pues, o sea, diario, mucho dinero que estés facturando, digamos, ¿no? Entonces, ahora, si vos contratas una empresa, sí, efectivamente la empresa tiene que facturarte. Entonces, vos puedes presentar eso, ¿por qué? Porque está dentro de lo que es tu actividad. O sea, le estás pagando a tus empleados, o sea, estás pagando por tus empleados, refrigerios. Eso puedes hacer, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta, digamos, ¿no?
Bien, vayámonos a lo que es el tema número 3. Hemos visto lo que es el 1 y el 2. Vayámonos a lo que son los regímenes ya tributarios que hay dentro de lo que es el este. ¿Ya? Hay regímenes tributarios, son las categorías bajo las cuales una persona natural o jurídica ya que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada ya en el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Ya? El régimen tributario establece ya la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pago de los mismos. ¿No? ¿Cómo pagas vos, por ejemplo? Pagas el IVA, el IT, ¿no? Entonces, ahí. Y los pagos de los mismos, o sea, los niveles, o sea, elevado, más alto, todo eso, ¿no? Entonces, al momento de abrir un negocio o un comercio, ¿ya? O una empresa, ¿ya? O realizar, por ejemplo, lo que es el registro del padrón biométrico de impuestos nacionales, es necesario realizar una verificación de la clasificación de los regímenes ya tributarios existentes. Es sumamente importante que ustedes, cuando ustedes vayan a aperturar, por ejemplo, su NIF, revisen bien y que se lo revisen bien dónde va, en qué regímenes están ustedes, están categorizados. Y esa categoría lo maneja pues impuestos nacionales. Ellos tienen que categorizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya que en relación a estos se establece la obligación de la factura. Mediante este régimen, estos regímenes, se empieza ya a dar lugar a lo que es ya la facturación. Cuando se abre un negocio o se realiza al registro al padrón biométrico de impuestos nacionales, se realiza la clasificación del régimen tributario, a la cual permanecerá la empresa pudiendo estos clasificarse ya en los siguientes. ¿Entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido, atiendan jóvenes. Menos cuarto es. El viernes hemos hablado de lo que es la puntualidad y la responsabilidad. No voy a permitir que ingresen tarde. ¿Entienden? ¿No? Yo ya he dado mis políticas, mis normas dentro de lo que soy docente. Yo tengo mi ética docencial y profesional. ¿Entienden? ¿Ya? Si yo entro tarde, ¿con qué moral les voy a llamar la atención? ¿Entienden? Entonces, por favor, ¿ya? Bien. Cuando abre, por ejemplo, un negocio, cuando se abre un negocio o se realiza, por ejemplo, el registro del padrón biométrico de impuestos nacionales, se realiza la clasificación del régimen tributario, la cual ya pertenecerá las empresas pudiendo estos clasificarse en los siguientes, ¿no? Hay el régimen general, ¿no? Este régimen general ya vamos a ir viendo, solamente es una pautita que les estoy indicando dentro de lo que es. Este régimen general engloba a todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas relativas a la venta habitual. Habitual quiere decir, o sea, constante, habitual, de bienes muebles pueden ser, alquileres de bienes muebles e inmuebles, puede ser bienes, ahora bienes, atiendan bien esto, ¿ya? Bienes vamos a empezar a dividir en dos, quiero que entiendan lo que son bienes, vamos a empezar a dividir en dos bienes, bienes ya puede ser tangibles o intangibles. Los tangibles son los que se pueden tocar, los intangibles lo que no se pueden tocar. Ahora un ejemplo les voy a dar de cada uno, ¿ya? Lo que se puede tocar, a ver, vehículos. Esos vehículos, bienes vehículos, eso se puede tocar, ¿no? Los bienes intangibles, lo que no se puede tocar son esos bienes, por ejemplo, a ver, de una empresa, el nombre de una empresa, los títulos, valores de una empresa, eso no se puede tocar. ¿Entiendes? ¿Ya? Ahora, bienes, hemos dividido en dos, como tangible e intangible, pero ahora lo vamos a clasificar los bienes. Vamos a clasificarlas en tres, que son bienes perecederos,
¿no? Bienes imperecederos y bienes duraderos. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los bienes perecederos? Los bienes perecederos son a corto plazo, ¿no? A corto plazo. Ahora, estos bienes perecederos pueden ser, a ver, los más esenciales. El dinero es un bien perecedero. El dinero, ¿no? La platita, ¿no? Los alimentos, que son también bienes perecederos a corto plazo. Ahora, los bienes imperecederos, ¿no? Los bienes imperecederos son esos bienes a mediano plazo, ¿no? A mediano plazo. ¿Cuáles son? A ver, ¿ves lo que estábamos hablando? Material de escritorio, las hojas, los bolígrafos, los cuadernos, menos los libros. Tintas, Exacto, tintas, bien. La tinta. hojas. Correcto, bien. Esos son, todos son esos materiales de escritorio. Correcto, bien. Esos son a mediano plazo. También puede ser lo que es la ropa, la vestimenta. Eso también son a mediano plazo. A ver, vamos a ir viendo lo que son los bienes duraderos, que son a largo plazo. ¿Ya? A ver, vamos a ver los bienes duraderos. A ver, el equipo de computación, las computadoras. Los muebles y enseres, muebles y enseres. Los vehículos también. ¿Qué más? A ver. Ah, El terreno de la empresa. ya correcto. Los terrenos, los bienes, los edificios, las edificaciones. Esos son, por ejemplo, duraderos, ¿no? Entonces, automáticamente nosotros estamos hablando de bienes. A eso se van los bienes, ¿no? Bienes muebles, ya, o sea, lo que son los alquileres de bienes muebles puede ser, puedes alquilar, por ejemplo, lo que son muebles, ya, puedes alquilar lo que son, por ejemplo, maquinarias, ya, puedes alquilar inmuebles, o sea, puede ser departamentos, tiendas, todo eso. Servicios en general, la prestación puede ser prestación profesional, la prestación, por ejemplo, de hotelería, restaurante y demás, ¿me entiendes? ¿No? De construcción, de transporte también, ¿no? Esos son los servicios. Las importaciones definitivas, las importaciones, por ejemplo, que nosotros hacemos dentro de lo que es el ¿no? Dentro, o sea, los importadores, ya que empiezan a importar definitivamente cuando se quedan lo que es ya dentro de nuestro territorio nacional para poder ya realizar el comercio, las ventas, ¿no? De esas mercaderías, esas son las importaciones definitivas, ¿no? A todo bien o servicio ya que haya generado una actividad económica igual o mayor a 5 bolivianos. Ese es el régimen general, ¿no? Ejemplo, la venta de electrodomésticos, vehículos, ropa, vajilla, casas, departamentos, restaurantes, ya los médicos, contadores y servicios, por ejemplo, profesionales, liberales u oficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, están dentro de lo que es este régimen general. Vayámonos a lo que es el régimen simplificado, ¿ya? Que engloba, dice, todas las actividades que son ya ejercidas mediante un oficio manual, ¿no? Por cuenta propia en el domicilio propio o ajeno, o por el cual el precio unitario atienda, o por el cual el precio unitario de sus productos vendidos no debe ser mayor a 640 bolivianos. Si es mayor, tiene que facturar. Si es menor a 640, no tiene que facturar. Ese es el régimen simplificado, ¿me entiendes? ¿No? Ahora, los comerciantes, minoristas, perdón, ¿ya? Todas aquellas personas que desarrollan actividades de compras, ventas de mercaderías en mercados públicos, ferias, kioscos, pequeñas tiendas o puestos ubicados en la vía pública con precios unitarios, atiendan, con precios unitarios de sus productos vendidos no debe ser mayor a los 480 bolivianos. Que si exceden esto,
van a ir directamente al régimen general. Eso es, ¿ya? Entonces, eso es. Las personas que se encuentren bajo este régimen no emiten factura por la actividad económica, ¿no? Entonces, en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ejemplo, los comerciantes minoristas, tiendas de barrio, kioscos, puestos, artesanos, maquilladores, ya peluquerías, tejedores y demás que están dentro de lo que es este régimen ya simplificado, que son los peluqueros, las peluquerías también entran a este régimen directamente, ¿no? Entonces, en eso. Pero también hay otro, ¿ya? Que es el régimen integrado, ¿ya? Que comprende a todas aquellas personas naturales que prestan servicio de qué? De transporte público. Puede ser interprovincial de pasajeros o de carga y transporte público urbano de pasajeros o de carga, ¿no? Urbanos. Los mismos deberán tener registrado a su nombre hasta 2 vehículos, nada más, ¿no? Este sistema comprende las personas que se encuentran dentro de este régimen que deben emitir factura. Entonces, es por eso las flotas, ¿no? Entonces, las interprovinciales, esos tienen que emitir, por ejemplo, lo que son facturas, ya, pero sus facturas ya emiten, ¿no? Lo que son las interdepartamentales, interprovinciales, pueden ser que emiten, o a veces no emiten directamente, ¿no? Pero tienen que estar registrados ya con máximo dos vehículos ya a su nombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto está equivocado. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Nada. Bien, vayámonos a Hola, lo... dice. Adelante, adelante. Dice, acá no entendí donde dice régimen simplificado. Donde dice 640 bolivianos, sí, 640 bolivianos no deben exceder por día ese monto. Sí. Que engloba todas las actividades que son ejercidas mediante un oficio manual, ¿no? Por cuenta ya propia o ajena, o sea, por domicilio, ¿no? ¿Ya? O por el cual el precio unitario, no, el precio unitario de su producto, no, no es por día, o sea, el precio unitario de su producto, ¿me entiendes? De sus productos vendidos no deben exceder el 640 bolivianos, ¿no? De su producto, ¿no? De igual forma aquí, ¿ya? O sea, los precios unitarios de sus productos vendidos no deben ser mayores a 480 bolivianos, ¿no? Entonces, en el... Ya dice, gracias. No te preocupes. Bien, tema número 4, ¿ya? Elementos de la obligación tributaria, ¿ya? 1. Relaciones jurídicas impositivas. Esta relación, ¿ya? Debe y hace, por ejemplo, referencia a la obligación tributaria como un hecho y derecho como relación jurídica, ¿ya? En la que se deben hallar los sujetos activos, el Estado, y las personas, por ejemplo, pasivas, naturales o jurídicas, ¿no? Y en su condición de contribuir. Entonces, son dos sujetos que nosotros vamos a ver, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? Está constituido por el acreedor, el que te cobra impuestos, ¿no? Es el acreedor de la tributación, es decir, el Estado. Uno puede ser el Estado, ¿no? Las municipalidades, universidades, gobernaciones, aduanas y otros, ¿no? En sí. El sujeto activo es el representante para la recaudación mediante el servicio de impuestos nacionales y el servicio de aduanas. Ese es el Estado, ¿no? Que recaudan tributos a medios, o medios, por ejemplo, económicos, ya con destino al Tesoro General del Estado. Ya el día viernes les he explicado eso, ¿no? Que va a dar lugar a lo que va, todos los impuestos que nosotros pagamos, va directamente a las arcas del Tesoro General del Estado. ¿Y quién administra eso? Les he dicho. ¿Quién? El ¿Quién administra Ministerio eso? de Economía y Finanzas Públicas. Ya, Correcto, Paula. correcto, bien.
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido. También, ya, en ese sentido, ya empiezan a dar lugar a lo que son los recursos destinados a cada departamento mediante lo que son los habitantes que tiene, ¿no? A tener. Bien, esos son los sujetos activos. Ahora el sujeto pasivo se considera sujeto pasivo a los a las contribuciones que dan las personas naturales o jurídicas, ¿no? Y son los que por derecho propio están obligados al pago de tributos, ¿no? ¿Por qué? Por ya el poder de estado de imperio que tiene el gobierno, ¿no? Así puede ser el dueño o propietario de una empresa o una persona independiente, ¿no? También es sujeto pasivo los derechos y obligaciones de un contribuyente fallecido. Atiendan esto, de un contribuyente fallecido. O sea, ya hay responsabilidad de terceras personas, ¿no? Responsabilidad de terceras personas, ¿ya? Fallecido, que serán ejercidos en su caso ya cumplidos por el derecho sin que éste puede hacerlo. ¿Ya? Enseguida les explico esto de lo que son ya ¿no? Terceros responsables. Miren, aquí dice el contribuyente. Si una persona es contribuyente, ya está a su nombre directamente, o es responsable, ya el dueño, por ejemplo, de una empresa. Ponemos un dueño de una empresa y que está a nombre de él lo que es ya el impuesto. Y el señor ya debe lo que es ya impuestos. El señor muere, ¿ya? El contribuyente muere, fallece, ha fallecido. Entonces, automáticamente, ya Impuestos Nacionales dice, uy, qué pena, ha fallecido, entonces su deuda termina aquí, listo. No, jóvenes, no. Hay terceros responsables, ¿ya? Uno de ellos es sucesorios. ¿Qué quiero decir con sucesorios? Con tercer grado parentesco, ¿no? Hasta ahí, en estatus quo, ¿ya? Ahora, hay tres formas, por ejemplo, ¿no? Los demás casos se tendrá un representante legal. Abarca al representante en lugar donde ocurra el hecho generador de los tributos, el que elija el sujeto activo en caso de existir más de un domicilio. Atienda, si nosotros estamos hablando de terceros responsables, si el señor, bien, ha fallecido el dueño, ¿ya? Y viene la cónyuge, o sea, su esposa, se hace declarar heredera, ¿no? Para poder ya iniciar y decir, yo ahora soy dueña de la empresa, ¿no? Entonces se hace declarar heredera automáticamente, ¿qué es lo que dice ya la ley? ¿Ya? Si ella se está haciendo responsable de lo que es la fábrica, entonces ella, como tercera persona, ella es la responsable del pago de los tributos o de los impuestos ya al Estado. Ella se hace responsable. Porque el Estado ya no dice, pero no empieza, por ejemplo, a terminar eso. ¿Entiendes? Entonces, ahora, si es que no tiene esposa, sus hijos. Ahora, si es que no tiene hijos, su mamá o su papá. Si es que no tiene su mamá y su papá, sus hermanos. O sea, son ya de tercer grado de parentesco. Entonces, en ese sentido, empieza a dar lugar la responsabilidad, por ejemplo. Ahora, atiendan. ¿Ya? Si es que es un gerente, digamos, de la empresa, ya, gerente, fallece y debe, adeuda lo que es su. Viene otro gerente, porque los socios han dicho, nombraremos a otro gerente, a otro representante legal. Entonces viene otro representante legal, igual el representante legal que está ingresando a lo que es esa empresa, ya tiene responsabilidad de pago con el adeudo con impuestos nacionales. ¿Entiende? Eso dice lo que es la ley y está dentro de lo que es el código, la ley 2492, que es el código tributario más su reglamentación, y que eso empieza a concordar dentro de lo que es ya el código civil. ¿Entienden? Empieza a concordar. ¿Qué quiere decir concordar? A interrelacionarse, a interactuar ambas leyes.
entiende? Ambos códigos. Entonces, en ese sentido, empezamos a dar lugar. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Todo entendido. 2. Contribuyente. Es la persona natural o jurídica que por derecho propio está obligado al pago de los tributos. Así puede ser como, por ejemplo, el señor Juan Pérez, propietario de la empresa San Javier, atiendan esto también, con una razón social reconocida por el Estado y por el derecho de obligaciones del contribuyente fallecido. Serán ejercidos por el caso del incumplimiento por el derecho, sin que ésta pueda ejercer el beneficio de inventario. Entonces son terceros responsables, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido, ya viene dando lugar el contribuyente, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes de lo que es el sujeto, ya el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el contribuyente. ¿Quién es el sujeto activo? Es el fisco o impuestos nacionales o el Estado, ¿no? 3. Responsables, terceros responsables. Son responsables que sin tener de carácter de contribuyente, eso es lo que les estaba explicando, deben dar el mandato expreso a la ley, que ellos se hacen responsables. Cumplir con las obligaciones tributarias para una clasificación de quiénes son los responsables y señalaremos algunos como pueden ser directores, pueden ser apoderados, pueden ser jefes administrativos, cajeros, contadores, padres, tutores, ¿no? Los oradores de los incapaces, mandatarios, gestores, voluntarios y respecto, por ejemplo, a los bienes que administran. Sí, ¿no? Entonces, ellos son los que son ya responsables. Domicilio. Es muy importante y necesario tener registrado el domicilio fiscal, ¿no? Siempre ustedes tenemos que tener ya registrado y si nos cambiamos, por ejemplo, de domicilio, hacer conocer directamente, ¿no? Ya a lo que es impuestos nacionales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tanto para el Estado como para el contribuyente. Esta razón la misma ley prevé, ¿no? Y determina, ¿no? Las personas naturales, para las personas naturales, ¿ya? El lugar de su residencia habitual, donde vive, puede ser, la cual que se presumirá cuando permanezca en ella más de 6 meses en un año calendario, ¿no? Se va a ir presumiendo, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, 2. El lugar donde desarrolla su actividad civil o comercial. Civil, donde trabaja, puede ser su domicilio, ¿no? 3. El lugar donde ocurra el hecho generador en caso de no existir domicilio. Donde nace él, entonces puede ser su empresa, puede ser su comercio, puede ser su tienda. Entonces ahí es donde nace el hecho generador, ¿no? Es donde empieza a nacer la obligación del contribuyente para el pago, ¿no? Ese es el hecho generador. Para las personas jurídicas, ¿no? Para las personas jurídicas, el señalado en la ceremonia de escritura de constitución, ¿no? O testimonio de constitución también es llamado, ¿no? Ya el lugar donde se encuentra la administración efectiva, puede ser ese domicilio, puede ser el lugar donde se halla el centro principal de su actividad, una casa matriz, sucursal, qué sé yo. ¿Ya? 4. En el que elija el sujeto activo. El sujeto activo, ¿quién es? Es el Estado. Entonces, el Estado puede decir a dónde se le va a citar, se le va a notificar ya automáticamente, en caso de existir más de un domicilio. Puede dar 3 domicilios aquí, una empresa jurídica. Entonces, si no, entonces el sujeto activo elige a cuál, por ejemplo, ya dar lugar a lo que es ya las notificaciones, citaciones, circulares y demás resoluciones que puedan emitir, ¿no? Entonces, en ese sentido. 7. Personas naturales o jurídicas ya domiciliadas como extranjeras también puede ser. Estas personas son, uno, ¿no? Si tienen residencia permanente en el país del lugar, ¿ya? Donde desarrolla sus actividades civiles o comerciales. Centro principal. Si no se conoce el domicilio de la administración,
se aplicará las disposiciones para personas naturales o jurídicas, cualquiera de ellas, las que hemos citado anteriormente. Estas son para extranjeros. 2. En los demás casos se tendrán los domicilios de sus representantes, ¿no?, legales, ¿no? 3. A falta de representante, el lugar donde ocurra el hecho generador de la tributación. O también puede ser el que elija el sujeto activo, o sea, el Estado puede elegir cualquiera de estos domicilios que existan, ¿no? Entonces, para su Estado. 8. El hecho generador imponible. ¿Ya? Vamos a ver qué es. Es el presupuesto establecido por ley y los actos de la fuerza de ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación. O sea, donde nace la obligación tributaria, ¿no? Entonces, eso es. El hecho generador se usa indistintamente en otras obligaciones como hecho imponible, base imponible puede ser, gravable tributable, ya, presupuesto de hecho, y el código tributario lo menciona, cualquiera de estas palabras lo pueden agarrar. Hecho generador, hecho imponible, gravable tributario, presupuesto de hecho o base imponible también. No hay problema de eso. Y esto está dentro de lo que es el código tributario. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Solo en el caso de los terceros responsables que mencionaba, el contador, por ejemplo, de una empresa, está dentro de ello. ¿Y cuál es el mecanismo de responsabilizar? Porque impuesto no dice, bueno, es el contador que se equivocó, no, la empresa asume las multas y demás. ¿Y cómo es el mecanismo para poder repetir eso a los terceros responsables? No, hay una situación, cuando por ejemplo son personas jurídicas que son por ejemplo en sociedad, ya nombran a un representante legal. Miren cómo es la figura. Para poder por ejemplo ser sociedad, ya tienes que ser dos o más tres personas, ¿entiendes? Ahora si son 20 personas, ya aperturan lo que es la sociedad, ya empiezan a dar lugar sus estatutos, sus reglamentos, y en base a los estatutos hacen sus reglamentos, y en base, por ejemplo, a eso hacen protocolizar, por ejemplo, un contrato de sociedad, ¿ya? Cualquiera fuera, por ejemplo, su forma, puede ser anónima, puede ser responsabilidad limitada, puede ser, por ejemplo, colectiva, puede ser comandita simple, comandita por acciones, o puede ser asociación accidental por participaciones, cualquiera sea. Está dentro de lo que es el código tributario, perdón, el código de comercio. Y dentro del código de comercio, cada una de esas sociedades que les he nombrado tiene su propia normativa de funcionamiento. Entonces, si hay una sociedad de 20 personas, entonces las 20 personas no pueden ir a firmar cheques o no pueden hacer un trámite administrativo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a elegir ese directorio y empiezan a elegir a un representante legal de esa empresa jurídica, de esa sociedad. Entonces, esa empresa, ese representante legal tiene un poder que les da, todos los socios le están dando un poder, ¿no? Bastante y suficiente para poder firmar cheques, para poder, por ejemplo, hacer trámites financieros, para poder hacer trámites administrativos, judiciales y demás, ¿no? Suficiente. Entonces, automáticamente ese representante empieza a hacer lo siguiente: es como representante legal. Y si vos vas como representante legal a impuestos nacionales, con tu balance de apertura, ¿qué se llama? Con tu testimonio de constitución, ya tu poder como representante, entonces vos entras como representante legal que te están dando. Entonces, a tu nombre está entrando ahí. Entonces, si es que el representante legal, ¿no? El representante legal fallece, entonces el contador no va a ser responsable. El que le va a suceder, o sea, le va a ser sucesorio, o sea, el que le va a dar a otra persona van a dar. Si le dan, como vos eres el contador, vos haces responsable. Vos vas a ser ahora el gerente o el director o el presidente de la empresa.
Entonces el contador feliz, pero el contador va a ser pues el que es responsable del pago, por ejemplo, de lo que es ya el adeudo de impuestos nacionales, ¿entiendes? Entonces eso por ejemplo no prescribe, no tiene prescripción. Puede ser, por ejemplo, que vos adeudes, por ejemplo, a impuestos nacionales, te vas del país 10 años, 20 años, se han olvidado, digamos, ¿no? Que impuestos nacionales no se va a olvidar. O sea, no tiene prescripciones. O sea, no se anula esa deuda. Porque sigue subiendo, porque siguen multándote, sigue los intereses subiendo. Entonces, en ese sentido, bien, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a decir lo que son los terceros responsables. Bien, ya. Mm, Liz, una pregunta. En caso de que, digamos, el representante legal no quisiera pagar, digamos, el adeudo a impuestos y se siga aumentando, acumulando más años, mm. impuestos no tiene, digamos, un tope, digamos, hasta Le dónde hace, puede sí, cancelarlo. impuestos nacionales le hace un juicio, ¿no? Le hace un juicio y automáticamente impuestos nacionales puede sacar, por ejemplo, mandamientos de embargo. O sea, puede agarrarlo, puede embargar, por ejemplo, sus activos fijos, ¿no? O sea, los activos tangibles. Puede ser maquinarias, vehículos, puede incluso grabar, por ejemplo, lo que son sus domicilios, puede grabar, por ejemplo, lo que es anotaciones preventivas mediante tránsito de prove a los vehículos que si tuviera. Entonces, esa posibilidad tiene lo que es ya impuestos nacionales, porque hacen lo que es ¿no? Que se llama juicios civiles, ¿no? De esos juicios, por ejemplo, esos procesos se llaman procesos ejecutivos. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Adelante. Lisa, una consulta. ¿Y qué pasa, digamos, si el contribuyente, por desconocimiento de algunas normativas, etcétera, el contador, digamos, no sé, no sé por qué, digamos, hace adeudar al contribuyente Mm. y al Eso, final, pues, digamos, a eso se llama el mal manejo contador y fraude. ya, ya hay alguna normativa, algún peso que caiga al contador o Claro, no. lógicamente yo tengo 6 o 7 contadores que están adentro, ¿no? En el penal de San Pedro, que yo les he metido. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que es auditoría. No se olviden que Impuestos Nacionales puede hacer auditorías, internas y externas. Entonces, ¿qué es la auditoría? Empieza a determinar el mal manejo, porque la auditoría, desde que inicia la actividad, de lo que si tiene, por ejemplo, la empresa 20 años de antigüedad, desde que inicia la actividad, por ejemplo, hace 20 años, ¿ya? Hace la auditoría desde que inicia. Todo empieza a revisar. Entonces ahí ya empiezas a decir dónde está la factura tanto, dónde está ese activo, dónde está el resto, ¿no? Entonces ahí hay más manejos del contador. Entonces el contador es el responsable. ¿Entiendes? Esos contadores ya son por fraude y ya puede ser, por ejemplo, por ¿qué se llama? Por mal manejo o por ¿no? O sea, fraude está dentro de lo que es ya el Código Penal. El mal manejo también está dentro de lo que es el Código Penal, ¿no? Abuso de confianza también está dentro de lo que es ya el Código Penal y eso están tipificados, por ejemplo, y tienen cárcel directamente, ¿no? Entonces, el abuso de confianza, por ejemplo, está tipificado de 6 meses a 3 años, que tienes cárcel, ¿no? Entonces, ya eso va directamente al contador, porque él es el que maneja la parte contable, ¿no? de la empresa. ¿Entiendes? Gracias, Lisa.
Bien, bien. Vamos a quedar aquí